Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Más Mundo. Soy Inés Capdevila. El 12 de diciembre de 2015, a las 7:16 de la tarde, el mundo fue testigo de un gran hito, uno de sus mayores hitos. Por primera vez en la historia, 196 países se pusieron de acuerdo en algo. Casi la totalidad del mundo se puso de acuerdo en algo. ¿Qué fuese algo? Frenar el calentamiento global. Dejar que el mundo comenzara una etapa de mayor limpieza. Como lo hicieron con el Acuerdo de París. Un año y medio después, Estados Unidos, un protagonista necesario de ese acuerdo, decidió retirarse. El presidente Donald Trump dijo, a nosotros no nos conviene económicamente. Pero como hablábamos la semana pasada, el resto de los gobiernos continúan con su compromiso de frenar el calentamiento. Hay una inercia, y esa inercia es fruto de la diplomacia. La diplomacia no es perfecta, pero funciona. De la misma manera, en los años 60, cuando la era nuclear empezaba a asentarse en el mundo, había 5 potencias nucleares en ese momento. Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia y China. Pero había muchos interesados en esa tecnología nuclear, muchos otros países, al punto de que los expertos creían que para el año 2000, si todo seguía su curso, su aceleración en las armas, 40 países iban a ser potencias nucleares. 40. Entonces, ¿qué pasó? Se pusieron todos de acuerdo en otro tratado, el Tratado de No Proliferación, en 1968. Allí, varios países, los países signatarios dijeron, no vamos a hacer uso de esta tecnología. Obviamente hubo otros que no lo firmaron. Israel, Irán, Pakistán, India, todos ellos se supone que son grandes potencias nucleares hoy. La diplomacia no fue perfecta, pero funcionó. Y hoy no hay 40 países que tengan bombas nucleares que amenacen la supervivencia del mundo. Pero hay uno que tampoco es signatario del tratado, que sí lo está amenazando hoy, Corea del Norte. Y pocas ideas y poca diplomacia parece funcionar para detenerlo. ¿Cómo se frena a Kim Jong-un? Ese es el gran interrogante hoy del mundo. Y para verlo, vamos a retroceder un poco en la historia. Vamos a ver por qué no solo no frenaron a Kim Jong-un, sino tampoco a su padre o a su abuelo. Vamos a verlo con Julieta Nassau. Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola, Inés. ¿Por qué 3 generaciones que hicieron absolutamente lo que quisieron sin apegarse a las reglas de la diplomacia que funcionan en el mundo? Así es, 3 generaciones que básicamente basaron su poder en eso, en la amenaza nuclear. Y no solo en la amenaza nuclear, Inés, sino también en su enfrentamiento con Estados Unidos, lo cual empieza ya con la primera generación, con el abuelo, por decirlo de alguna manera, con Kim Il-sung. El presidente eterno. El presidente eterno, todos los 15 de abril. Todo Corea del Norte se acuerda de él porque hay grandes desfiles militares en su honor. Y bueno, recordemos, hagamos un poquito de historia de cómo surgió Corea del Norte y su separación de Corea del Sur. Fue después de la Segunda Guerra Mundial. En el marco de la Guerra Fría, deciden dividir en el paralelo 38 Corea del Norte, que quedó en manos de la Unión Soviética, y Corea del Sur, que quedó en manos de Estados Unidos. Y Rusia, bajo la influencia más que en manos, sí, ¿no? Básicamente bajo la influencia. Y la Unión Soviética, para promover un Estado dentro de Corea del Norte, primero creó el Partido Comunista, por supuesto, y lo dejó en manos de Kim Il-sung. ¿Por qué tenía relación Kim Il-sung con Rusia? Bueno, Kim Il-sung había peleado con el ejército rojo en Manchuria. Exacto. Ahí surgió esta relación que terminó con el gran padre de la República Popular Democrática de Corea, así se llaman en Corea del Norte. Y Kim Il-sung sentó las bases de estas dos cosas, la amenaza nuclear y el enfrentamiento con Estados Unidos. Fue el abuelo de Kim Jong-un el que sentó la amenaza nuclear. Exactamente, la primera generación ya sentó esas bases porque básicamente lo que esperó Corea del Norte, porque tanto Kim Il-sung como el presidente de ese momento de Corea del Sur se creían presidentes legítimos de todo Corea. Cuando Estados Unidos sacó a los militares de Corea del Sur, ahí fue donde Corea del Norte avanzó y comenzó la Guerra de Corea, ya muy conocida entre el 50 y el 53, que dejó 3 millones de coreanos muertos. Exactamente. ¿Cómo justificó Kim esta decisión? Dijo, fue Estados Unidos que nos quiso invadir a nosotros y nosotros solo nos defendimos. Ahí comenzó este gran monstruo que es para Corea del Norte Estados Unidos y es el culpable de casi todos los males dentro de Corea del Norte. También fue Kim, el abuelo, el que comenzó el programa nuclear también bajo el aval y la influencia de la Unión Soviética.
Y si bien no hubo pruebas nucleares durante su mandato de 46 años, ni más ni menos, sentó las bases del enriquecimiento de plutonio que luego siguió su hijo. Kim Jong-il. Bien. Kim Jong-il, 1994. El más tranquilo, creo yo, de los tres, ¿no? Exactamente, a nivel diplomático. Y el más diplomático. Sí, el más tranquilo, el que más acuerdos llegó, también obligado, porque recordemos que bajo su mandato hubo una hambruna muy importante que dejó decenas de miles de muertos, cientos de miles, y para algunas 300.000 ONGs... muertos, supuestamente. La versión oficial es 220.000, pero hay algunas ONGs que trabajaron muy de cerca el caso que dicen que puede llegar a ascender a más de 1 millón de muertos por esta hambruna. Bueno, esta hambruna fue la que los llevó a negociar también porque necesitaba recibir dinero. En 1994, cuando empezó su mandato, empezó de la peor manera porque el propio Clinton dijo: casi bombardeamos Corea del Norte. Así que evidentemente siguió en un principio este enfrentamiento con Estados Unidos. Fue justamente porque no dejaban que los inspectores ingresaran a ver esas bases donde enriquecían plutonio para eventualmente hacer bombas nucleares. Bueno, como te decía, por la hambruna tuvieron que negociar, comenzar una etapa de negociación en la cual él se comprometió a dejar de enriquecer plutonio, algo que después se comprobó que nunca sucedió, y en cambio Estados Unidos le daba subsidio para la compra de alimentos. La diplomacia fue un poco más allá y ahí fue donde durante su mandato estuvieron las famosas negociaciones a 6 bandas. En esas negociaciones justamente lo que se intentaba hacer era que Corea del Norte dejara de producir plutonio, que insisto, nuevamente no sucedió. No se cumplió. Duraron varios años e incluso durante los años en que participaron las dos Coreas, China, Rusia, Japón y Estados Unidos de estas negociaciones, hubo una prueba nuclear durante las negociaciones, que fue en 2006, por lo cual con él hubo 2 pruebas nucleares. En medio de toda una situación diplomática que por supuesto se cortó ya con la segunda prueba nuclear de 2009, cuando Obama estaba en el poder. Y finalmente Kim Jong-un, la persona de la que estamos escuchando en estos días por todos los medios. Monedas por él cuando asumió. Un chico muy joven, menos de 30 años. Se había educado en Suiza, por lo cual todo Occidente dijo, bueno, vamos a tener una base para hablar. Bueno, comenzó bien, permitió las inspecciones y después ya se transformó en lo que conocemos ahora. Si antes hubo 2 ensayos nucleares, ahora 6, hubo 4 más. Exactamente, ¿no? 6 en total ya con ellos, y amenazas a viva voz contra Estados Unidos, principalmente con Donald Trump del otro lado. Y lo más importante es que no solo que hubo 4 pruebas nucleares, sino la potencia de esas pruebas nucleares. Y sobre todo la de la última. Sobre todo la de la última, que da indicios de que puede llegar a haber una bomba nuclear que pueda entrar en un misil que llegue hacia Estados Unidos. Qué incógnita. Así que la amenaza nuclear y el enfrentamiento con Estados Unidos con Kim Jong-un llegó a su máxima expresión. ¿Será así? Y no, por ahora no tiene ninguna visto de ir bajando la tensión. Bien, una dinastía muy desafiante. Vamos a ver en dónde estamos hoy. ¿Qué sucedió esta semana? Este es nuestro informe. El mundo está en alerta tras el ensayo nuclear de Corea del Norte. El régimen de Kim Jong-un exhibió todo su poderío con una nueva prueba de una bomba nuclear de tecnología avanzada. El líder norcoreano redobla su apuesta ante los ojos del mundo para proteger su régimen. Kim está convencido de que la capacidad nuclear de su país es lo único que lo resguarda de las amenazas del exterior. Pyongyang ve a Estados Unidos como su principal adversario, pero también tiene cohetes dirigidos a Corea del Sur y Japón, donde están desplegados decenas de miles de soldados norteamericanos. Su última prueba nuclear es el 6º y más potente ensayo hasta hoy. Tal fue su potencia que China y Rusia fueron testigos de los repiques provocados por 2 fuertes terremotos consecuencia de la explosión. La bomba de hidrógeno podría adaptarse, al parecer, a la ojiva de un misil de alcance intercontinental, y eso alimenta la preocupación de las potencias mundiales, especialmente de Estados Unidos. Mientras que los mandatarios de todos los países del mundo se unieron al repudio de esta ofensiva, Estados Unidos prometió una respuesta militar masiva. We made clear that we have the ability to defend ourselves and our allies, South Korea and Japan, from any attack, and our commitments among the allies are ironclad. Por su parte, Donald Trump descargó su enojo en las redes. Estados Unidos apuesta a la asfixia económica del régimen mediante un paquete de sanciones para cortar todo el comercio de Corea del Norte con el exterior. Con líderes imprevisibles y tras intentos fallidos de negociaciones para lograr un desarme, ¿cómo reaccionan los países del mundo ante estas amenazas? ¿Implican realmente un riesgo real o son
meras demostraciones de poder. ¿Es posible frenar a Kim Jong-un? ¿Cómo se detiene a Kim Jong-un y su gran amenaza nuclear? Una amenaza que crece todo el tiempo. Vamos a debatirlo con Irma Arguello. Buenas noches, Irma, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Irma es especialista en política internacional y también presidenta de la Fundación NPS Global. Juli Nassau y Rubén Guillemi, nuestros especialistas también en temas internacionales. Irma, recién Juli contaba cuál fue el derrotero nuclear de Corea del Norte y empezó hace mucho. Empezó con el padre, el presidente eterno, que es el abuelo de Kim Jong-un. Así es. ¿Cómo puede ser que un país tan pobre, tan hermético, consiga toda la tecnología esa? ¿De dónde sacan el conocimiento? ¿De dónde sacan el material? Mira, yo creo que acá hay que ver un poco el contexto internacional a través del tiempo. Y esto tiene que ver con la ayuda que ha recibido de las grandes potencias a través del tiempo. Esencialmente de China y también de la Unión Soviética y posteriormente de Rusia. A ninguna de esas dos potencias le interesa que, digamos, esta dinastía de alguna manera desaparezca, porque esto reflejaría un problema internacional y un problema de fronteras hacia ellos que no están dispuestos a asumir o a poder llevar adelante. La realidad es que en distintos momentos esta relación entre Corea del Norte y las demás potencias se manejó con marchas y contramarchas. Incluso estas dos potencias, y también con el aval de las otras, le fueron entregando tecnología. Y el resto de la tecnología la fueron desarrollando ellos mismos. Y conocimiento también, porque necesitas una cierta expertise. ¿De dónde vienen los científicos? Bueno, ¿Cómo se preparan en este los momento científicos son norcoreanos? científicos propios. De hecho, lo que está sucediendo en este momento, que ser científico en Corea del Norte es la profesión más elevada. Un auge, claro. O sea, la que está mejor considerada. Y es porque justamente a medida que transcurrió el tiempo y el avance de del programa nuclear y del programa misilístico, ellos lo que hicieron fue independizarse mayormente de las ayudas externas, Claro. que es lo que está sucediendo ahora. Ahora, también un programa así como lo mostró Irán luego de su acuerdo con Occidente, es carísimo. Para un Estado tan pobre también le insume prácticamente toda su financiación, ¿o no? Bueno, justamente eso repercute en la mala calidad de vida de la gente de allí. Cuando hablaban de las hambrunas, esta gente vive como en una burbuja, en realidad, donde no sabe nada del mundo exterior y necesita muy poco para sobrevivir. Y todo gira en función a enaltecer a estos líderes que ha habido a través del tiempo. Ellos no tienen contacto con el exterior, no saben que a 48 kilómetros está Seúl, Claro. que es una capital donde se ve todo el progreso tecnológico y el progreso cultural que puede haber en un país de Occidente. Incluso hay videos donde difuminan, cuando son imágenes de Seúl, difuminan un poco todo el brillo de Seúl para que cuando lo pasan en Corea del Norte para que parezca que no están tan bien los de Corea del Sur. Claro, También ellos- hay un tema en la comunicación, ¿no? En esto de que ellos no saben qué pasa afuera y tampoco llegan a medir que están dedicando un cuarto del PBI a cuestiones militares Claro. y a desarrollar un programa nuclear cuando no pueden alimentar y darle Igual yo beneficios a creo su que propia población. En ese sentido hay algo importante, que ellos realmente se sienten, todos los norcoreanos fueron educados para sentirse en riesgo en este momento. Ellos se sienten amenazados y están realmente amenazados. Claro, y eso es un efecto, es un elemento de Entonces, cohesión sí, interna. bueno, Claro. digamos, Claro. está en riesgo su libertad, realmente, porque Estados Unidos va a hacer lo posible. Nunca ha firmado Estados Unidos un acuerdo de paz con Corea del Norte. Ahora, esto es más político y menos científico. Corea del Norte es un país de hambrunas, de economía, una economía que si bien ahora está teniendo como un pequeño repunte, es una economía pobrísima, sin recursos, hay un enorme maltrato de la población, una sujeción en todo sentido. ¿Por qué no hay una rebelión interna contra los Kim? porque no conocen otra cosa. En realidad Corea del Norte tiene $1.800 de PBI per cápita frente a 30 y pico de mil que tiene Corea del Sur y Japón. China está en los 15.000, que sería el otro actor. Entonces ellos no conocen otra cosa.
Y en realidad eso es lo que ha especulado el régimen a través del tiempo para mantener a la Además, población. yo lo que veía es que hasta los chiquitos los llevan en las escuelas a ver las consecuencias que tuvo el ataque norteamericano para ellos sobre Corea. Es decir, están desde la cuna, están educados, invadidos en los medios por toda esta información. Están todo el tiempo asediados por la información oficial sobre este tema. Están educados en la propaganda. Ahí juegan un rol bastante importante los refugiados norcoreanos que salieron del país porque indefectiblemente el tiempo pasa, las tecnologías mejoran y poco a poco están aprendiendo a traspasar ese bloqueo informático y de tecnología de Corea del Norte para pasar información de alguna manera a las familias que se quedaron ahí en Corea del Norte y sembrar muy de a poco esa semillita de que los norcoreanos sepan realmente qué está pasando afuera y cómo están ellos en comparación con el afuera. Exactamente. Entonces, acá hay una cuestión de supervivencia frente a un enemigo externo que se identifica con Estados Unidos. De esto se aprovecha el régimen de los Kim. Ahora, ¿qué busca ese régimen con esta amenaza nuclear? ¿Supervivencia o ya reunificación bajo su mandato de las dos Coreas? Bueno, primero y principal, supervivencia, perpetuarse indefinidamente en el poder. Y segundo, puede ser que tengan otras ambiciones, pero en realidad, como está dado el contexto internacional, ese segundo paso, es muy difícil que lo puedan concretar, esa es la verdad. Porque hasta ahora lo que se tiene es armas nucleares como efecto disuasivo, es decir, las tengo, entonces yo podría, no me ataquen porque yo podría usarlas. Más allá, y en esto sí cabe aclarar, más allá de lo que sería la retórica de todo esto, porque hay dos niveles que nosotros tenemos que analizar. Exacto, sí. Un nivel que sería lo que se dice, la guerra de palabras. Sí, que acá tenemos al frente de la guerra de palabras a varios. A dos adictos a las declaraciones rimbombantes, ¿no? Kim Jong-un y Donald Trump. Sí, y a esto se suma también ahora Putin, porque Putin está en estos momentos aprovechando ciertos huecos de credibilidad que está dejando Donald Trump y está aprovechando para liderar este proceso y para poner un poco como una especie de paño frío y de tratar de no ir a soluciones que sean soluciones militares, que se sabe que serían desastrosas todas ellas. No es que no se hayan analizado las soluciones militares, desde lo que es un parate masivo de lo que sería el programa nuclear, hasta hacer un descabezamiento de la cúpula de Corea del Norte. Pero todas ellas traerían aparejados males, o así lo analizan, sobre todo los sectores que tienen que tomar las decisiones, traerían aparejados males mayores que mantener la situación como está. Lo que sí es cierto, que las potencias occidentales en esto, y sus aliados, que son Japón en este caso y Corea del Sur, se han dormido un poco sobre los laureles, pensando que este proceso... Porque no solo la administración Trump, se durmió la administración Obama, se durmió la administración porque Clinton. Porque pensaron que era más difícil tecnológicamente lograr lo que ellos están logrando. Lo subestimaron. Lo subestimaron de algún punto. De hecho, ha habido 9 sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, desde el 2006 hasta la fecha, que ha establecido restricciones tremendas a conseguir insumos para poder desarrollar estos programas. Y sin embargo, ellos han logrado sustituir los insumos esos que conseguían a través de las sanciones en el mercado negro, porque no era que los países le vendían. Los países acataban las sanciones, pero había un contrabando de insumos que le hacía posible avanzar. Ellos en mucha medida lograron sustituir esas compras en el mercado negro y producir sus propios insumos. Entonces, hoy día, y no es la primera vez que pasa en la historia, en realidad muchas veces la inteligencia está al tanto de cómo se desarrollan los acontecimientos, pero no llega esa información a los líderes como para tomar después decisiones que... Pero es una atención que hasta Corea del Sur se está mencionando como de los que tratan de poner paños fríos cuando son los principales. Por supuesto, porque ellos serían los principales afectados. Seúl está, yo estuve allí, 48 kilómetros de la frontera. En Seúl vive en estado de alerta permanente. Entonces, aún sin armas nucleares, Corea tiene armas químicas,
tiene armas biológicas y tiene una artillería convencional. Claro, ya con las armas convencionales tiene una enorme capacidad de destrucción. Puede llegar a Corea del Sur y a Japón incluso. Pero, ¿cuán disuasivo es el poder nuclear norcoreano? Yo estoy planteando una hipótesis, hablemos de una hipótesis de ataques. ¿Cuán disuasivo es ese poder nuclear? Sí, supongamos que llega a Estados Unidos, los Hwasong, que son los misiles de mayor alcance, llegan con la ojiva nuclear bien colocada y explotan. Estados Unidos, en un abrir y cerrar de ojos, destruye todo el país. Bueno, disuasivo quiere decir que esa situación no se llega nunca. Es decir, me siento a negociar, pero sabe que yo puedo hacerlo. ¿Qué es lo que ha pasado desde Hiroshima y Nagasaki? Porque las armas nucleares, hubo hasta 63.000 armas nucleares en un momento en la Guerra Fría y nunca se usaron. Entonces, disuasivo es eso. Yo la tengo, pero no la uso. Pero vos sabés que estoy de igual a igual con vos y entonces me siento a la mesa de negociación y ahí negociamos todo lo demás, digamos. Sí, creo que también es una cuestión del poder simbólico de pensar en la posibilidad de que una bomba nuclear de Corea del Norte caiga en territorio norteamericano. Exactamente. Porque ahí claramente habría un perdedor. Mirá que acá tenemos todo un despliegue de los misiles, los convencionales y los intercontinentales de Corea del Norte, y ese último, el que hablábamos recién, el Hwasong, ese es el que supuestamente puede 14, llegar, que es el último que probaron y ha tenido éxito. Pero para que esto cause la destrucción y que verdaderamente sea una amenaza creíble sería el término, la credibilidad que está en juego, se tienen que dar 3 condiciones. La primera condición, bueno, es tener el misil que llegue, obviamente. Si no lo tenés. La segunda condición es que tengas el sistema de guiado para que llegue a donde vos querés. Sí. Porque si te cae en el medio del campo, no mata a nadie, ¿no es cierto? Llegó, pero no Bueno, hace depende nada. De la potencia de la bomba, porque si la bomba... Sí, claro, pero si te cae, no sé, a 2 kilómetros en el mar o cosa por el estilo. Y lo tercero es poder miniaturizar una bomba de modo tal que la pueda montar en la cabeza de un misil. Son las 3 condiciones que hablan de la credibilidad de desarrollar un arma nuclear. Lo que ellos han hecho con el último ensayo es algo que el mundo no esperaba, y es que ya estamos hablando no de bombas de fisión, que son las más sencillas, y que incluso solo las 5 grandes potencias que vos mencionaste las tienen, porque no las tiene ni India, no las tiene Pakistán y no las tiene Israel. Entonces, si ellos dieron el salto cuántico de pasar de las bombas de fisión a la bomba termonuclear, que aparentemente, y sí lo estamos analizando los que entendemos un poco del asunto, para ver en qué medida, si es, porque los anuncios de ellos siempre son más rimbombantes. Pero parece que esta vez están cerca. Claro. O sea, no diríamos que esto puede suceder, un ataque a la costa, digamos, oeste de Estados Unidos en pocos días. Pero sí van en un camino raudo y veloz a poder lograrlo. ¿Y cómo detenés ese camino? Hoy hay tan cerca de tener un poder de destrucción gigantesco, ya tienen un altísimo poder de destrucción, puede ser mucho mayor, puede ser de gran alcance. Sí. ¿Cómo detenés? Si no lo han sabido detener en 50 años, ¿cómo haces para que no lleguen a un Acá punto mayor? la clave es la negociación diplomática. ¿Y qué le ofreces a Corea del Norte a cambio de que frise su programa nuclear? Si va Argentina a ofrecerle, no le va a interesar. Estados Unidos lo que le pueda ofrecerle van a pedir el doble. Acá el secreto es la intervención de China y de Rusia. Que lo hemos dicho siempre eso. Lo que pasa es que China no ha tenido voluntad política positiva para detener este proceso en los distintos momentos o en las distintas escaladas que tuvo. El 80% del comercio de Corea del Norte es con China, así que dependen entero de China. Ahora ya, digamos, detuvo las exportaciones de carbón y Estados Unidos está pretendiendo, que es casi lo único que exporta a Corea del Norte. Y digamos, obviamente China es el principal cliente. Y ahora Estados Unidos quiere que se detengan las exportaciones de China, o sea, las importaciones de Corea del Norte de combustible. Y hay un gran debate internacional en este momento para saber si eso va a ser efectivo o no. En realidad hay expertos que piensan que haciendo la licuefacción del carbón que ellos tienen, podrían lograr el combustible sin depender de las importaciones de China.
Entonces acá estamos en una situación extremadamente compleja donde, por un lado, hay que estabilizar el sistema de esa región porque está muy inestable. Y por otro lado hay que sentarse a la mesa de negociación y empezar pero tienen que estar todas las potencias. Claro. Y en realidad hay una tríada que tiene que estar de acuerdo, que es Estados Unidos, China y Rusia. Si esos 3 países no están de acuerdo, puede ser que esto se prolongue y pueda ir a peor en cualquier momento porque la región está extremadamente inestable. Muchísimas gracias, Irma Argüello. Fue muy interesante, por momentos bastante temerosos quedamos ante semejante escenario. Muchísimas gracias, Irma. Gracias a ustedes por invitarme. Con ustedes, chicos, sigo. Recién hablábamos de la tríada necesaria para detener a Corea del Norte en su programa nuclear. Una de ellas es Estados Unidos, pero Estados Unidos está gobernada hoy por un presidente igual de imprevisible que el presidente norcoreano. Ese presidente también está muy atado a sus promesas de campaña. Y esta semana en Estados Unidos cumplió una para favorecer a una pequeña base electoral y en el camino puso en peligro el futuro de cientos de miles de jóvenes inmigrantes. Vamos a hablar con María Asunción Bilbao. María Asunción es una inmigrante argentina que estuvo muchísimo tiempo en Estados Unidos trabajando sin papeles hasta que este año consiguió. Y ahora milita por los Dreamers. ¿Quiénes son los Dreamers? Los Dreamers son jóvenes, niños inmigrantes que llegaron a Estados Unidos con sus padres inmigrantes también sin papeles antes de los 16 años. ¿Cómo esos recibieron un permiso de Obama para trabajar? Papeles, básicamente. Hoy Trump dice no, se acabó, ese programa se acabó. Ya no pueden trabajar, ya no pueden residir. Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo tomaron la decisión del presidente Trump? Bueno, la decisión fue sumamente cruel. Yo estaba en Washington, viajé a Washington para esperar el anuncio y porque teníamos varias protestas ahí. Y la verdad que fue muy triste. Fue muy triste, hubo muchos jóvenes llorando, pero no es el final, ¿no? Es de una crueldad y de una responsabilidad terrible de parte de Trump. Pero para nosotros luchamos por el DACA, luchamos muy, muy fuerte para ganar el DACA. Nosotros queríamos que pase una reforma migratoria y lo que logramos fue un alivio para los jóvenes en el 2012. Y de la misma manera vamos a luchar para una solución legislativa, que es lo que él planteó, ¿no? Él dijo que va a sacar DACA dentro de 6 meses y que va a dar esos 6 meses para que el Congreso pase una legislación. ¿Y qué posibilidades hay de que suceda eso cuando el Congreso ha demostrado ser, desde que asumió Trump, bastante ineficiente? No han sacado ninguna legislación, están paralizados por las peleas. Esa era nuestra preocupación y por eso veníamos hace meses pidiendo que por favor no saquen el DACA, ¿no? Y estuvimos haciendo varias protestas, visitas legislativas, diferentes maneras que actuamos. Porque es por eso que yo digo que es de una irresponsabilidad increíble, porque el Congreso, digamos, ha fallado todos estos años. Nosotros venimos desde 2001 tratando de pasar una legislación y lo único que hemos logrado son alivios, los alivios que dio el presidente Obama. Entonces, es de una gran irresponsabilidad porque pone a todos estos jóvenes como blanco de la máquina de deportación masiva que Trump está implementando. Pero como te dije, los chicos no van a volver a la sombra, nosotros no vamos a volver a la sombra, vamos a seguir peleando y nos van a ver las caras en el Congreso todos los días de acá a marzo, que es cuando tiene que salir esa legislación. María, recién hablabas de las deportaciones. ¿Viven aquellas personas que no tienen documentos, que no tienen la residencia todavía, viven con mucho miedo? Las deportaciones no son nuevas, ya con Obama habían crecido bastante, pero con Trump básicamente se desataron. ¿Se vive con mucho miedo a la deportación? Sí, se vive con mucho miedo en este momento. Lo que pasó con Obama, cuando nosotros no logramos pasar la reforma, él había planteado prioridades para deportación. Entonces las prioridades eran diferentes. Una persona que hacía muchos años que vivía en este país, que tenía hijos, que no tenía antecedentes criminales,
no era una prioridad para la administración. Lo que pasa con Trump es que todos los que no tenemos papeles somos una prioridad. Claro. Todas las personas que no tienen papeles. Entonces, por ejemplo, me tocó hace 2 meses atrás una familia que vive bien cerquita de donde yo vivo, que tuvo un pequeño accidente en su auto y vino la policía y lo entregó a inmigración. Esa persona hace 3 meses que está en un centro de detención. Y lo que hacen con las familias realmente es desgarrador, porque le destrozan la vida en un segundo. Esa familia se ha tenido que ir de su casa porque no puede pagar su renta. Los chicos no vieron más a su papá. El Claro. papá hace 3 meses que está en un centro de detención. Y la realidad es que todos nosotros que venimos a trabajar acá contribuimos. Somos una fuerza laboral que no se quiere reconocer, Sí. pero se contribuye mucho a este país. Claramente. María, recién hablabas de cómo es vivir bajo la amenaza de la deportación. Ahora vos vivís en Florida y ahora tienen otra amenaza en ciernes, que es la amenaza del huracán Irma, ¿no es así? Sí, yo estaba en D.C. y tenía que volver el sábado, pero decidí volverme hoy porque sí, mi esposo está poniendo maderas en las ventanas. La verdad que estamos bien asustados. Se prevé que va a ser probablemente uno de los más fuertes. ¿La gente en la calle es consciente de eso? Bueno, yo recién llegué de Washington, pero sé que la gente está haciendo líneas por horas para cargar gasolina, que no hay agua sí, la gente se desespera y saca todo lo que hay en las góndolas, en los supermercados. A mí me toca salir ahora a comprar cosas, pero todavía no he hecho nada porque recién yo estuve toda la semana ya peleando Claro. por esto del DACA en Washington con los chicos. Una semana difícil, María Asunción. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros y mucha suerte. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Era María Asunción Bilbao desde Florida. Nos contaba sobre el destino de los Dreamers y sobre la amenaza de Irma. Al principio del programa hablábamos de la diplomacia. La diplomacia no solo sirve para hacer grandes acuerdos entre países, sino también para poner de acuerdo a un país internamente. Esa diplomacia es la que está tratando de poner en marcha hoy Francisco en Colombia. ¿Podrá hacerlo? En el próximo bloque te lo contamos. Hola de vuelta, seguimos en Más Mundo. La diplomacia no es solo negociación, es compromiso, es concesiones, es saber cuándo ganar y saber cuándo decir, bueno, acá puedo perder. Todo eso tuvo que vivir Colombia en los últimos años en su negociación sin fin para lograr la paz entre el gobierno y sus Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, la guerrilla más vieja de América Latina. Lo lograron. Pero el país no se reconcilió, el país sigue partido al medio, polarizado como muy pocos otros países, aunque nos cueste creerlo acá en Argentina, como muy pocos otros países de la región. Allá llegó esta semana el Papa. Su misión, ayudar en la reconciliación. ¿Lo logrará? ¿Logrará reunir a esas dos partes de Colombia que todavía están dominadas por los odios, las desconfianzas? ¿Podrá hacerlo? El Papa en su diplomacia, tuvo 2 hitos en la región. El primero fue Cuba. Allí fue un partícipe necesario de la negociación entre el gobierno de Raúl Castro y el de Barack Obama para comenzar el deshielo entre los dos países de la región. Pero por otro lado, también estuvo Venezuela. El Papa intervino, el Vaticano intervino, tratando de promover el diálogo. No lo logró, al punto de que la oposición lo acusa al Vaticano de haber, en cierta forma, favorecido a Maduro. Un éxito el de Cuba y un no tan éxito, casi un fracaso el de Venezuela. ¿Cuál de todas esas cosas, un éxito o un fracaso, pasará en Colombia? Este es nuestro informe.
El Papa Francisco regresó esta semana a América Latina, una región en la que la diplomacia vaticana enfrenta verdaderos desafíos. La crisis en Venezuela, la violencia del narcotráfico en México, la situación de Cuba y la paz en Colombia. Iré como peregrino de esperanza y de paz, y también para aprender de vuestra caridad y vuestra constancia en busca de la paz y la armonía. Diversos analistas coinciden en señalar que desde Colombia, Francisco le habla a toda Latinoamérica. Esta visita fue anunciada con muchísima anticipación y con reiteradas intervenciones de grupos católicos para tratar de alcanzar la paz entre el gobierno y la FARC. La región atraviesa un momento muy delicado por la grave crisis política y social en Venezuela, país con el que Colombia comparte más de 2.000 kilómetros de frontera. Se calcula que en los últimos 20 años llegaron 900.000 venezolanos a Colombia y con la última crisis el número incrementa sin parar. Y el continente se ve sacudido también por casos de corrupción con ramificaciones interestatales, como el Lavallato. Con este desembarco físico en la región, ¿puede probar Francisco que es una figura clave en la resolución de conflictos sociales y políticos? ¿O se limitará solo a su rol de referente religioso y espiritual? ¿Tendrá un límite la capacidad diplomática de Francisco y del Vaticano en Colombia? ¿Se lo encontrará como lo encontró en Venezuela o no? ¿Y tendrá un éxito como sucedió con Cuba? Vamos a hablarlo primero con nuestra enviada especial a seguir la gira papal en Colombia, Elisabetta Piqué. Hola Beta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Beta, vos llegaste a una Colombia que ya conocías. ¿Cómo la ves? ¿Es tal la polarización? La polarización existe, pero lo que también estoy viendo en esta gira del Papa, su quinta gira al continente americano, a su continente, es que, bueno, hay una euforia, hay un país lleno de fervor que lo está escuchando. Por otro lado, veo también, y esto también lo saben los colombianos, no es que el Papa viene y se va a producir un milagro, pero el Papa, y sabemos este es un Papa jesuita que habla siempre de iniciar procesos. Esta es una visita que él también lo dijo en el avión justo cuando llegamos aquí a Bogotá, es para ayudar en este proceso de reconciliación. Es un proceso que no se hace de un día para el otro. Seguramente tardarán muchos años, quizás generaciones, para cerrar las heridas que hay en este país, después de 53 años de este enfrentamiento con la guerrilla, con más de 200.000 muertos, millones de desplazados. Ahora hay mucha incertidumbre por lo que pasará. Hay elecciones el año que viene, se han desmovilizado las FARC, que ahora son un partido político. Hay mucha incertidumbre, pero al Papa lo están escuchando. El Papa está llamando a construir, está llamando en la diversidad también de opiniones, a apostar a un futuro juntos todos los colombianos, nadie excluido. Habla también de, y lo ha dicho en su primer discurso aquí en Colombia, de hablar, bueno, de ver también que la inequidad está en la raíz de todas las problemáticas sociales. Exactamente. Beta, una última pregunta. El Papa, sobre todo, y toda la diplomacia vaticana, están un poco en la mira en la región por su intervención en la crisis venezolana. ¿Cómo ven esos cuestionamientos desde la Santa Sede? Desde la Santa Sede, todo esto que se habla del fracaso, ya fracasó, la Santa Sede silenciosamente sigue trabajando y tratando de ayudar a Venezuela. Hace lo que puede en este momento, sigue trabajando. Y el hecho de que creo que es muy ingenuo pensar que el Papa tiene que decir tal o tal cosa. El Vaticano se está moviendo. Antes hablabas, fracasó. Esperemos. En los silencios del Papa, quizás cuestionados por por la oposición, tienen su explicación. Está trabajando silenciosamente el Vaticano, el Papa, están muy preocupados por la situación. Claro, pero cuando le pidió a Maduro que no pusiera en marcha la Asamblea Constituyente, Maduro literalmente lo ignoró. Lo ignoró, pero esto no quiere decir que cuando hay cartas que ha enviado el Papa Parolin, hay un movimiento que no se sabe, pero sabemos que la diplomacia vaticana sigue trabajando. Y el hecho de que Maduro lo haya ignorado
no significa que el Vaticano sigue intentando, y justamente también llegando hacia aquí, el Papa fue él el que sacó el tema en el avión, vamos a sobrevolar Venezuela, oremos por Venezuela, y siempre en la necesidad de este diálogo. Y sobre Venezuela hay que también decir que hay intereses petroleros muy grandes detrás que prefieren que haya más confusión que arreglo, y que son también los que impulsan estas críticas que también utiliza la oposición venezolana contra el Papa, como si el Papa tuviera la varita mágica y pudiera resolver una solución, una situación que tienen que resolver los venezolanos mismos. Bueno, Beta, muchísimas gracias, que terminen bien el viaje. Gracias a ustedes. Hasta luego, Beta, gracias. Bien, vamos a debatir cuáles son los límites, cuán eficaz ha sido hasta ahora, desde el 13 en adelante, la diplomacia de Francisco, la diplomacia vaticana. Lo vamos a hacer con Rubén Guillemi, con Juli Nassau, como siempre. Chicos, a ver, ¿qué tan eficiente ha sido la diplomacia de Francisco? Yo creo que no es necesario dar mucha vuelta. En Venezuela fracasó la diplomacia vaticana. Estar mandándole una carta a la Asamblea Constituyente para que no se reúna el mismo día que se están reuniendo, la verdad que no. Yo marcaría una diferencia entre, estaban fijándome en los casos en que ha resultado exitosa la diplomacia vaticana y en los que no. Sabes que bueno, la diplomacia, el Vaticano tiene la escuela diplomática más antigua del mundo. Sí, exacto. Desde 1701, que es la actual Academia Eclesiástica Pontificia. O sea, y tienen determinadas técnicas que cuando las aplicaron bien resultaron. Por ejemplo, cuando fue el caso de Cuba, nadie se enteró de que estaba el Vaticano ahí en el medio hasta que salió. Cuando se han dejado guiar por el sigilo, la diplomacia vaticana funcionó mejor. Mira el caso de Cuba, mira el caso también de cómo se reunió con Kirill de Rusia, mira cuando fue que Estados Unidos quiso atacar a Siria después de aquel ataque químico. Sí, eso ahí no hubo tanto sigilo, ¿no? Igual ahí yo, permitime discordar, no fue tan efectivo en Siria, porque está bien, detuvo un ataque químico, pero la guerra continuó. Claro, pero hay otras veces, como en el caso de Venezuela, o con lo que ocurrió cuando reunió para Oriente Medio, reunió a los israelíes y los palestinos en las islas. Sí, eso fue una puesta en escena más que nada, ¿no? Claro, hay veces que está poniendo la puesta en escena por delante de los logros, de reales. Y ahí creo que es cuando realmente ha demostrado que ha fracasado en los hechos la diplomacia vaticana. Principalmente en Venezuela, cuando su número 2, conoce muy de cerca la situación. No creo que él tenga dudas de lo que está pasando, pero sí genera muchas críticas. Esta semana, de hecho, publicamos una columna de Oppenheimer diciendo puntualmente, él cuando llama al diálogo, está dando por hecho que hay una democracia en Venezuela. Entonces, genera crítica en algunos sectores, genera crítica también en la oposición. Este año yo estuve en Venezuela, tuve una entrevista con Enrique Capriles, uno de los líderes opositores, bastante en el cual dijo directamente, le pediría al Papa un poco más de atención a Venezuela. Y eso es lo que dicen todos los líderes opositores. No, hay líderes que son incluso más radicales, Mario Corina Machado, que directamente dicen que no, ni venga. Exactamente, incluso desde la Iglesia, porque la Iglesia en Venezuela realmente plantó una posición muy firme, la Conferencia Episcopal Venezolana, y siente que hay como una distancia de parte del Vaticano que no los acompaña en esa postura tan firme contra el gobierno de Maduro, del cual dicen directamente que se trata de una dictadura. Ahora eso me pregunto cuánto es realmente que hay una traba, digamos, de un Estado como el Vaticano, no puede meterse en cosas internas de otro Estado como es Venezuela, y cuánto también habrá de choque ideológico, la dificultad que tiene Francisco para enfrentar a un régimen que, digamos, en la teoría por lo menos siempre estaba a favor de los oprimidos, de los descartables, como dice Francisco. En la teoría, ¿no? Porque claro, en la teoría, solamente en la teoría. Pero, hambre. Digamos, todo el chavismo siempre usó un discurso muy similar al de Francisco. Entonces también me pregunto si no habrá una dificultad de Francisco para directamente enfrentar a un régimen así. Yo ahí voy a ser tal vez un poco más indulgente con la diplomacia vaticana. Venezuela es un gran pantanal en el cual se hunden todos aquellos líderes ajenos o externos a la crisis que han querido intervenir. O sea, la OEA también quedó pintada, básicamente. Todos los líderes regionales la han pasado mal. Santos, que es un vecino y que además es un país afectado directamente. Colombia por el éxodo venezolano. España también. España, bueno, ni hablar de España. ¿Venezuela se come o cualquier personaje que se involucre o
el Papa por ahí no actuó muy bien. Y lo que pasa es que, bueno, la presión es enorme sobre el Papa. Todos tenemos la mirada puesta sobre el Puma Rodríguez, se lo atravese, se fue de boca hablando del Papa. Es que realmente como latinoamericanos esperaríamos que jugara un rol mucho más importante el que está jugando en Venezuela. Entonces realmente él está expuesto en el caso de Venezuela. Y es verdad, realmente finalmente es un Estado metiéndose en otro Estado. Entonces, que no le está saliendo bien, no le está saliendo bien, no hay que darle vuelta. Pero es muy delicada la situación para que un Estado se ponga a intervenir en lo que otro Estado tiene que hacer. Y entonces, con ese antecedente, llega Colombia a luchar o a convencer a los colombianos de que la reconciliación es la base de un futuro en paz. ¿Va a lograrlo? Llega igual en otro contexto distinto al que estamos hablando en Venezuela, en el sentido de que ya hay un marco legal a esta situación y falta algo indispensable, que es la unidad, que ahí, para lograr la unidad dentro de un marco que ya está más claro, quizás estos personajes tan relevantes como es el Papa Francisco y su mensaje puede lograr algo más que directamente sobre el poder político como ocurre en Venezuela. Esto es más de llevar, como él dice, yo soy un peregrino de la paz, yo vengo a traer el mensaje básicamente a la sociedad colombiana que está en una situación difícil de manejar porque ya la FARC, ya no son más las FARC, es la FARC y es un partido político y lo tienen enfrente. Entonces ya hay que lidiar con esa situación. No es una cuestión de toma de decisiones, sino de, enfrentar el futuro con una situación que ya está acá. Además, en el caso de Colombia, el Papa va a apoyar lo que es una política de Estado. Sí. Entonces, digamos, es diferente de Venezuela. Donde una política de Estado que puede cambiar si el presidente es otro, sí, ¿no? Pero hoy por hoy es la política de Estado, entonces le va a dar un empujoncito a una política de Estado que ya está en marcha, ¿no? Y recordemos que él también logró reunir a Santos y a Uribe, que son dos personajes que hoy por hoy igual, pese a la reunión del Papa, siguen súper enfrentados. Como a dos niños convoca una directora del colegio. Sí, los convocó al Vaticano. Ahora directamente los convoca al Vaticano y ahora va directamente ahí, que la base de la polarización se puede reflejar directamente en estos dos personajes. Ahora, esto es Colombia. Supongamos que logra un ambiente de dejar, se va el fin de semana y deja un ambiente de paz. Yo recuerdo hace unos años cuando estuvo en Ecuador, que Ecuador en ese momento estaba gobernado por el presidente Correa, había un enorme clima de crispación, llegó el Papa, hubo una enorme distensión, gigantesca. Las calles se calmaron, las voces oficiales se cambiaron, las voces opositoras se calmaron. Se fue el Papa y todo volvió a ser lo que era. ¿Va a suceder eso en Colombia? Y probablemente sea la ventana del Papa, ¿no? Llega el Papa, se solucionan un poco las crispaciones, se va el Papa. Es muy difícil cambiar una situación tan polarizada como la de Colombia, pero sí siento que va a plantar cierta semilla para pensar un poco el futuro, ¿no? Es que yo creo además que realmente la cuestión de la paz tiene una semilla en Colombia. En la gente común y corriente está la semilla de la paz. Sí. Realmente ha avanzado mucho sobre estas cuestiones la gente común. Así que en ese sentido creo que el Papa va a alimentar una semilla que está desde el Estado y está desde la gente. Exacto. En algunos sectores no, pero hay un germen que él puede apoyar. Es cierto. Muchísimas gracias, sobre todo a vos, Rubén, que ya no te veo. Te encuentro de nuevo la semana que viene. Con Juli vos seguís un ratito más con nosotros. La visita del Papa tuvo sus momentos graciosos, divertidos, así como tuvo sus momentos muy sentidos y algunos tensos. Vamos al divertido. Este es nuestro video viral de la semana. Justamente aquí en la Avenida Nacional, por donde se espera pase el Papa Francisco en el Batimóvil. ¿Vos tenés un Batimóvil? No tengo un Batimóvil, pero ahora quiero uno. Bueno, por las dudas hay como 4 Batimóviles o Papamóviles en quizás Colombia. Cuando venga el Papa acá a la Argentina, ¿vendrá? Si lo llegamos a concretar en un momento, tendremos 4 Papamóviles. No sabemos, eso es a futuro, pero vamos a hacer un resumen de lo que sucedió en la semana, en un flash. ¿Cuáles fueron las noticias más importantes, Juli? Bueno, empezamos la semana en Alemania. Ahí estamos viendo, hay un solo debate antes de las elecciones del 24 de septiembre en Alemania y fue esta semana con una clara ganadora, que también es la clara ganadora por ahora en las encuestas, Angela Merkel. Merkel, que desde 2005 está en el poder y ahora va a buscar su 4º mandato, se enfrentó a Martin Schulz en un debate en el cual, según casi el 70% de la gente, ella fue la gran ganadora. Exacto. Ella,
hace mucho está en el poder, ya tiene cierto ejercicio en el tema de debate, pero sí llegaron a una conclusión en la que coincidieron, que fue en el tema de Turquía y la Unión Europea. Los dos coincidieron en ponerle fin a los intentos de Turquía de adherirse a la Unión Europea, por lo cual una de las repercusiones del debate fue que Erdogan, el líder de Turquía, salió a decir que los dos son unos racistas. Lo mismo de Así siempre, sí, terminó el debate sí. en Alemania. Estuvo copado por los temas internacionales el debate. Esto la va a ubicar en Merkel, obviamente, si gana el 24 de septiembre como la gran líder global. Principalmente el tema migratorio, uno de los principales temas que ocuparon este último mandato de Angela Merkel y que Martin Schulz no encontró por dónde pegarle, digamos, porque tienen posiciones un poco similares en este sentido. Así que hay que ver qué pasa el 24 de septiembre. Por ahora, Angela Merkel mantiene la delantera. Exactamente, convengamos que Schulz no encontró ni la vuelta desde febrero hasta ahora, cuando anunció su candidatura, no encontró la vuelta. Segunda noticia de la semana. Segunda noticia, nos vamos a Brasil, pero vemos la foto y podemos pensar que es en la Argentina. No, esto es en Brasil. Estos fueron los maestros de José López. Así es, el ex jefe de gabinete de Temer fue encontrado con estas valijas, estas cajas. Él está preso desde el año pasado, desde junio de este año, perdón, pero alguien lo delató y dijo, vayan a esta dirección, a este departamento que van a encontrar algo. ¿Qué es este departamento? Es un búnker donde él técnicamente guardaba las pertenencias de su padre que falleció. Bueno, entraron y se encontraron con esto. 16 cajas y valijas repletas de dinero. Y por lo que vimos, solo valijas y cajas de dinero. Así es, en reales y en dólares, que en total son más o menos 16.000 millones de dólares. ¿Qué? ¿16.000 millones de dólares? ¿Estás segura, Blanca? Así, 16 millones de 16 dólares. millones de dólares es el PBI de un país. 16 millones de dólares de una persona que justamente está acusada por haber desviado fondos de un banco estatal. Bueno, justamente parecen que encontraron parte de esos fondos en una administración que está muy golpeada por la corrupción y un personaje que se corrió en diciembre, pero que es muy cercano a Michel Temer, aún fuera del poder. Ahora, a Temer le llegan los golpes, pero no lo derriban, ¿eh? Por Increíble. Por ahora se sigue salvando. Vamos a ver no le cómo falta una termina el mancha, año. pero está paradito en la presidencia brasileña. Los que no parecen muy paraditos de ningún lado, no son ni en Madrid ni en Barcelona. ¿Cuál es nuestra tercera noticia? El terremoto político de esta semana fue en España, fue justamente en Cataluña, donde el Parlamento decidió aprobar una ley para llamar al referéndum del 1 de octubre para ver si logran la independencia de España. Y hay una gran diferencia que es la clave con el referéndum de 2014, que en este caso es vinculante. Ellos dicen, si gana el sí, no importa cuánta gente participa, si gana el sí con apenas un voto, tendremos el 3 la de República octubre de Cataluña. vamos a tener la República de Cataluña. ¿Y ganar el sí? En primer lugar, es si va a suceder finalmente. Ya hay muchos métodos de parte del gobierno de Rajoy tratando de impedir. Ayer jueves Rajoy dijo esto no va a suceder de ninguna manera, este referéndum no va a suceder, por lo cual hay que ver qué va a hacer el gobierno de España de acá el 1 de octubre, que tanto nos falta, para saber qué pasa con Cataluña y qué pasa con España, porque puede cambiar rotundamente el escenario europeo. Podemos esperar en las próximas semanas. Exactamente. Ya empezó judicialmente, vamos a ver cómo sigue en otros ámbitos. Y en la cuarta noticia podemos esperar devastación, aunque no por una guerra, ¿no? Así es, del terremoto político de España podemos decir al huracán Irma, que fue una de las noticias sin duda de la semana, por lo menos acá en América Latina, porque arrasó con muchas islas del Caribe. Estaba previsto que llegara en estas horas a Miami y dejó en su primer día en América Central 10 muertos, apenas en su primer día. Sí. Y un nivel de devastación. Completamente. Barbuda, por ejemplo, dice que está completamente inhabitable. Totalmente devastada. Y claro, son países muy chiquititos, pequeños. Por lo cual el paso de un huracán categoría 5, dicen que es uno de los más poderosos de la historia, fue realmente devastador. Y no está sola Irma, se sumaron los huracanes José y Katia, ¿no? Y Katia, me sale Katrina y me fui en el pasado. Katia y José, que no es Katrina. Y desde 2010 que no pasaba esto, que 3 huracanes juntos llegaran al Océano Atlántico, así que realmente en alerta toda América Central y la parte sur de Estados Unidos. ¿Qué fin de semana les espera a esa zona de nuestra región? Muchísimas gracias, Flaca. Gracias. Seguramente te veo la semana que viene. Y a ustedes también, los esperamos acá la semana que viene con todas las historias que mueven al planeta. Acá en Más Mundo, en La Nación Más.
Chao, hasta luego, gracias.